Aquel día, mientras todos se iban, pensé que estaba sola, probando secretos en la tranquila oscuridad. No me di cuenta de que mi hijo me estaba observando hasta que levanté la mirada y vi sus ojos fijos en mis manos mojadas. Su expresión inquietante me dejó helada, pero su reacción fue algo que jamás habría anticipado. Lo que sucedió después me dejó completamente paralizada. La casa estaba tan silenciosa como siempre lo estaba por las noches en las que Roberto no estaba. Me encontraba en la cocina, lavando los últimos platos de la cena, mis manos moviéndose mecánicamente bajo el agua tibia y jabonosa. El único indicio de vida era el ruido de los pasos de mi hijo Pablo en el piso de arriba. La casa siempre estaba así, callada, vacía. Roberto viajaba con frecuencia, saltando de ciudad en ciudad para asistir a reuniones y conferencias, mientras yo me quedaba a cargo de todo. Esa había sido nuestra rutina durante años, pero últimamente la soledad se había vuelto insoportable. Amaba a mi esposo, o al menos eso creía, pero el dolor de sentirme aislada era un compañero constante, un huésped no deseado que me susurraba en las noches silenciosas. ¿Era esto aislamiento? No, era algo más profundo, un anhelo por algo que no podía nombrar. Mamá, la voz de Pablo me sobresaltó. Me giré y lo vi de pie en la puerta, con su cabello desordenado cayendo sobre sus ojos. Estaba creciendo tan rápido, convirtiéndose en un hombre justo frente a mí. ¿Sí, cariño?, pregunté, mientras me secaba las manos con una toalla. Voy a estudiar a casa de Luis, ¿no llegaré tarde? Está bien, maneja con cuidado, respondí, observando cómo tomaba su mochila y salía por la puerta principal. El sonido del portazo resonó en toda la casa, dejándome sola nuevamente. Una vez más, sola, suspiré y miré el reloj. Las horas por delante parecían estirarse sin fin. El silencio en la casa era opresivo, como un peso pesado sobre mi pecho. Me serví una copa de vino y me dirigí a la sala, hundiéndome en el cómodo sofá. Mientras los minutos pasaban, mis pensamientos se agitaban inquietos. Recordé las noches con Roberto, antes del trabajo, antes de la distancia. Cerré los ojos, tratando de aferrarme al calor de esos recuerdos, pero se desvanecieron rápidamente, dejándome solo con la fría realidad de mi soledad. Ahora solo eran eso, recuerdos lejanos e inalcanzables. El vino relajó mis pensamientos y pronto tomaron un rumbo más íntimo. Intenté resistir el impulso, diciéndome a mí misma que no era correcto, pero la necesidad de sentir algo, cualquier cosa, era abrumadora. Las luces de la sala estaban tenues, las cortinas cerradas. Era seguro, no había nadie allí para juzgarme. Estaba sola y sentía que me desvanecía. Necesitaba algo que me hiciera sentir real, viva. Me dejé llevar, pero justo cuando empezaba a perderme en el momento, el sonido de la puerta principal al abrirse rompió el frágil caparazón que había construido a mi alrededor. Abrí los ojos de golpe, el corazón latiéndome descontrolado. ¡Oh Dios, no! No ahora, no así. Mamá. La voz de Pablo llamó desde la entrada. Me apresuré a recomponerme, agarrando la manta más cercana para cubrirme, pero era demasiado tarde. Pablo estaba allí, inmóvil en el umbral, con el rostro lleno de sorpresa y confusión. Sus ojos, abiertos de par en par, lo decían todo. Por un momento ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. No sabía que habías vuelto, balbuceé, con la voz temblorosa. ¿Olvidé mi cargador?, respondió Pablo en un susurro apenas audible, mientras su mirada se alternaba entre mis ojos y la manta que sujetaba con fuerza entre mis manos. Lo había visto. Sabía lo que hacía y eso lo hacía infinitamente más humillante. Un silencio incómodo llenó la habitación, el peso del momento cayendo como una losa sobre mí. Sentí como el calor subía a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y culpa que me hacía desear desaparecer, morir en ese mismo instante. Yo no quise, comenzó a decir Pablo, pero las palabras se le atoraron. ¿Está bien?, lo interrumpí rápidamente, mi voz temblando. No es lo que parece. Mentira, pensé para mis adentros. Esto era exactamente lo que parecía, y ambos lo sabíamos. Pablo permanecía inmóvil, con el cargador en la mano, mientras la habitación parecía volverse más y más pequeña, el aire denso con una tensión imposible de ignorar. Me observaba y yo solo quería que la tierra me tragara. Apreté la manta con más fuerza contra mí, desesperada porque aquel incómodo momento se desvaneciera. Deberías ir a terminar de estudiar,
dije, con una voz inestable pero firme. Necesitaba que se fuera y lo necesitaba ya. Pablo parpadeó como despertando de un trance y asintió. Sí, claro, dijo, dándose la vuelta y saliendo rápidamente de la habitación. Escuché el sonido de sus pasos alejándose por las escaleras y poco después el clic suave de la puerta de su dormitorio cerrándose. Exhalé profundamente, hundiéndome de nuevo en el sofá. Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos corrían descontrolados por la imposibilidad de lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo podría mirarlo a la cara nuevamente? ¿Cómo pretender que nada había pasado? Presioné las manos contra mi rostro, tratando de calmar la vergüenza que me consumía. ¿Acaso no había visto realmente? No, tenía que haber mirado hacia otro lado demasiado rápido. Pero su expresión me perseguía. Una mezcla de curiosidad, confusión y algo más que no podía identificar, algo que me hacía sentir expuesta, vulnerable y extrañamente un poco visible. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Consideré subir las escaleras y hablar con él, intentar suavizar las cosas. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo podría hacer que fuera menos incómodo sin empeorarlo? No había palabras. Nada de lo que pudiera decir arreglaría esto. En su lugar, me fui a la cama temprano, esperando que el sueño me trajera claridad. Pero esa noche, dormir fue lo último que logré. A la mañana siguiente, la tensión aún flotaba como una sombra sobre la casa. Me ocupé en la cocina, picando verduras para una tortilla, aunque apenas tenía apetito. Pablo bajó las escaleras, moviéndose con cautela, como si pisara huevos. Él me evitaba y yo lo evitaba también, como si fuéramos dos extraños compartiendo el mismo techo. Buenos días, dije, tratando de sonar casual. Buenos días, respondió Pablo con una voz tensa. Tomó un vaso de jugo y se sentó en la mesa, evitando mi mirada. Su rostro seguía enrojecido, un recordatorio del bochorno que yo misma sentía. Tomé aire profundamente. Sobre anoche, comencé a decir. Pablo se quedó helado, el vaso a medio camino de sus labios. ¿Podemos no hablar de eso?, me interrumpió rápidamente, casi suplicando. Sentí alivio, aunque fuera en parte. Pablo, necesito explicarte. No hay nada que explicar, mamá. Me cortó, finalmente mirándome. Su rostro estaba rojo y las palabras salieron atropelladamente. Está bien, no tienes que sentirte rara ni nada por el estilo. Quiero decir, todo el mundo hace cosas así. Parpadeé, sorprendida por su franqueza. Sus palabras me descolocaron. Lo estaba tratando como si fuera algo normal, como si no fuera más que una cosa mundana, cotidiana. Es solo que eres mi mamá, sí que es diferente, continuó Pablo, ahora con un tono más bajo. Pero lo entiendo, papá se ausenta mucho, estás sola, no soy tonto. Sus palabras fueron como un golpe directo al pecho. Me había visto, sí, pero también me había entendido. Y eso lo hacía aún peor. La verdad en sus palabras cortó más profundamente de lo que esperaba. Bajé la mirada hacia la encimera. Mis manos temblaban ligeramente mientras me aferraba al borde del fregadero. Pablo era demasiado inteligente, demasiado perceptivo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa percepción me hacía sentir expuesta, vulnerable. Solo no quiero que las cosas sean raras entre nosotros, añadió Pablo. ¿Podemos simplemente olvidarlo? Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Sí, claro, lo olvidaremos. Olvidarlo como si fuera posible borrar de mi mente la forma en que me miró, la sensación que me invadió al darme cuenta de que estaba observando. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo ni siquiera cerca de serlo. Se levantó y empezó a lavar los platos, sus movimientos rígidos y torpes. Yo seguía sentada a la mesa, observándolo, aunque él evitaba encontrarse con mi mirada. Cuando terminó, se fue a la sala. Lo seguí con los ojos mientras se sentaba frente al televisor, aunque podía notar que su mente estaba en otro lugar. Ese lugar era yo. Sentía que debía hacer algo, así que también fui a la sala y comencé a doblar la ropa. Sin embargo, había algo en el aire, una tensión invisible que parecía atraernos, como si fuéramos imanes jalados en todas direcciones. Era sutil, un cambio apenas perceptible, pero me estaba volviendo loca. Él no me estaba evitando exactamente. De hecho, parecía estar más presente de lo habitual. Se quedaba rondando la cocina mientras cocinaba, ofreciéndose a ayudar con tareas que normalmente ignoraba. Era como si me estuviera observando, y ese pensamiento me erizaba la piel,
aunque también me provocaba una sensación extraña, casi prohibida. Esa noche, mientras doblaba la ropa, Pablo se sentó en el sofá junto a mí. Al principio no dijo nada, solo miraba el televisor que sonaba suavemente de fondo. Su proximidad era un recordatorio constante de lo que había pasado y de las posibilidades que ahora parecían haberse abierto. ¿Necesitas ayuda?, preguntó después de un rato. Lo miré, sorprendida. ¿Desde cuándo te ofreces para doblar ropa?, respondí, intentando aligerar el ambiente, buscando mantener la normalidad y apartar la tensión. Él se encogió de hombros. Solo pensé en acompañarte. Sonreí débilmente y le pasé una toalla para que la doblara. Trabajamos en silencio durante unos minutos. El ritmo de la tarea era extrañamente reconfortante, pero luego sentí su mirada sobre mí, permaneciendo un segundo demasiado largo. Sus ojos siempre estaban en mí, observando, estudiando, y cada vez era más difícil ignorarlo. ¿Todo está bien?, pregunté, rompiendo el silencio, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Intentaba desesperadamente no demostrarlo. Sí, respondió Pablo rápidamente, apartando la mirada, aunque sus orejas se enrojecieron, una señal inconfundible de que algo rondaba por su mente. Estaba tratando de ocultarlo, pero no podía, igual que yo. Pablo, si hay algo que necesitas decir, puedes decírmelo, dije con suavidad. Quería que lo dijera, que lo admitiera, aunque sabía que no debería desearlo. Él dudó, sus manos jugando nerviosamente con la toalla. No es nada, solo he estado pensando en cosas, olvídalo. Sus ojos buscaban los míos, como si estuviera probándome, esperando ver si yo sería la primera en decir algo. Incliné la cabeza, estudiándolo. Había una vulnerabilidad en su expresión que me hizo doler el pecho, un anhelo en su mirada que reflejaba el mío, y eso era aterrador. Extendí una mano y la puse sobre su hombro. Estaba temblando, pero no la aparté. Puedes hablar conmigo, cariño, dije suavemente, sea lo que sea. No debería haberlo hecho. Fue como darle permiso, aunque no era mi intención. Pablo me miró, sus ojos buscaban los míos, como si intentara encontrar las palabras correctas. Pero entonces sacudió la cabeza y se levantó bruscamente. Olvídalo, murmuró. Me voy a la cama. Su repentina partida fue un alivio, pero también una decepción. La tensión permanecía como un peso constante que roía en mi interior. Se había ido, pero la sensación de sus ojos sobre mí seguía ahí, como si su presencia aún estuviera en la habitación. Tomé un libro, tratando de distraerme de los pensamientos que giraban sin control en mi mente. Pero no funcionaba. Pablo había roto el hielo y ahora no había vuelta atrás. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá con una copa de vino, cambiando de canal en el televisor, Pablo bajó las escaleras y se dejó caer a mi lado. Se estaba volviendo más audaz, tenía que admitirlo. ¿Tienes planes esta noche?, pregunté, intentando sonar casual. Nah, respondió, encogiéndose de hombros. Todos están ocupados. Sabíamos que mentía. Alcé una ceja, porque no era propio de Pablo desperdiciar una oportunidad para salir con sus amigos, especialmente un fin de semana. Era como si estuviera buscando estar cerca de mí y me estaba costando cada vez más actuar como si no me afectara. Bueno, hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. Comenté, ¿te apetece ver una película? Claro, dijo con una leve sonrisa que se asomaba en sus labios. Era demasiado bueno fingiendo, tanto que ya no podía distinguir qué era real y qué era actuación. Escogimos una película de acción de la que Pablo había hablado durante semanas. A medida que la película avanzaba, la tensión entre nosotros pareció disiparse un poco. Reímos de las frases cursis, hicimos muecas ante las explosiones exageradas e intercambiamos miradas cómplices durante los giros predecibles del guión. Por un momento todo parecía casi normal y eso me llenó de culpa. Sin embargo, cuando los créditos comenzaron a rodar, noté que Pablo me estaba mirando de nuevo, de la misma manera en que lo hizo la otra noche mientras doblábamos la ropa. Esa mirada era intensa, como un fuego que me quemaba. ¿En qué piensas?, pregunté, rompiendo el hechizo. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. En nada, respondió rápidamente, aunque su rostro lo delataba. Mentía, y ambos lo sabíamos. Pablo, insistí, dejando mi copa en la mesa de centro, has estado actuando diferente últimamente. ¿Hay algo que te preocupe? Mi corazón latía con fuerza. Estaba jugando con fuego y la sensación era tan peligrosa como emocionante. Pablo vaciló, desviando la mirada al suelo. Es solo que...
No sé cómo decirlo sin que suene raro. Estaba a punto de decirlo, de admitir lo que ambos estábamos pensando. Mi estómago se tensó. ¿Puedes decirme cualquier cosa?, le aseguré con suavidad. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es sobre esa noche, admitió finalmente. Me congelé, conteniendo el aliento. ¿Qué pasa con esa noche?, pregunté. El ambiente estaba cargado y yo me preparaba para lo que venía. No es que esté enojado ni nada, dijo apresuradamente, pero no puedo dejar de pensar en eso, en ti. Las palabras salieron y todo cambió en ese instante. Su confesión flotaba en el aire, pesada y cargada de electricidad. Mi corazón se aceleró, una mezcla de pánico y confusión invadió mis sentidos. Estaba sucediendo, la línea se había cruzado y sabía en lo más profundo que quería cruzarla. Pablo, comencé buscando las palabras correctas, pero no había palabras adecuadas para esta situación. Ya no había escapatoria. Sé que está mal, dijo en un susurro, pero desde entonces te veo diferente. Lo sentía también. Ese deseo prohibido era como un imán que nos atraía cada vez más. Lo miré, mi mente girando sin control. Él lo sabía y eso hacía todo aún más peligroso. Intenté responder, pero no encontré las palabras. No debí decir nada, murmuró Pablo, poniéndose de pie abruptamente. Olvida lo que dije. Estaba huyendo, pero ya era demasiado tarde. Todo estaba expuesto. Pablo, espera. Quise detenerlo, pero no lo hice. Se marchó escaleras arriba, dejándome en el sofá, atrapada en un torbellino de emociones. Él dijo que lo olvidaría, pero ambos sabíamos que esto apenas estaba comenzando. Tomé un libro, intentando distraerme de los pensamientos que revoloteaban en mi mente, pero no funcionaba. Pablo había roto el hielo y ahora tenía miedo de lo que vendría después. Esa noche no pude dormir. Me revolví entre las sábanas, sus palabras resonando en mi mente, tentándome a ceder a los deseos que había intentado reprimir. Era una mezcla de incomodidad y vergüenza, pero debajo de todo eso había un poderoso anhelo, un deseo por lo prohibido. Por la mañana decidí que era momento de enfrentarlo, de ponerle fin a esto, o al menos intentar recuperar algo de control. Lo encontré en el patio trasero, lanzando tiros al aro de básquetbol. Sus movimientos eran tensos, reflejando una frustración que casi igualaba mi propia lucha interna. ¿Podemos hablar?, pregunté, apoyándome en la barandilla del porche. Pablo me miró, su expresión cautelosa, pero asintió. Me acerqué, tomando aire profundamente. Sobre lo que dijiste anoche, necesito que sepas que es normal sentirse confundido a veces. Pero esto, lo que sea que estés sintiendo, no está bien. Necesitaba decirlo, sacarlo a la luz, intentar construir una barrera entre nosotros. No quise hacer las cosas raras, respondió Pablo, botando el balón contra el suelo. Mentía, lo sabía. Pero una parte de mí quería creerle, quería pensar que todo esto podía desaparecer. No lo hiciste. Mentí yo también, con una voz suave, pero necesitamos superar esto. Eres mi hijo, Pablo. Y eso es lo más importante, nada puede cambiar eso. Estaba intentando convencerme a mí misma tanto como a él, pero la verdad era que todo ya había cambiado. Pablo asintió, sus hombros cayendo levemente. No entendía y ambos lo sabíamos. Solo estaba diciendo lo que pensaba que yo quería escuchar. Sentí que quería creerle, quería aceptar sus palabras como verdad. Pero la mirada en sus ojos me decía que esto no había terminado. Era como si se estuviera rindiendo y al mismo tiempo esperando, aguardando a que yo le diera otra señal, a que cambiara de opinión. Pasó junto a mí, su hombro rozando el mío, y ese contacto envió una descarga eléctrica a través de mi cuerpo. Volví al interior de la casa con una sensación de alivio, pensando que tal vez esto ya había acabado, pero estaba completamente equivocada. Lo que ocurrió después fue algo que jamás hubiera imaginado. Necesitaba alejarme de él, crear un espacio entre los dos, pero el calor que había despertado dentro de mí era imposible de ignorar. Mientras me dirigía a mi habitación, un golpe en la puerta me sobresaltó, haciendo que mi corazón saltara a mi garganta. Sabía que era él, y en el fondo también sabía que estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Adelante, dije, intentando sonar tranquila, aunque mi voz era vacilante, y mis manos temblaban mientras luchaba por mantener el control. Pero cada vez era más difícil. Pablo entró con pasos inseguros. Su expresión era indescifrable, pero había algo en su mirada que me hizo estremecerme. Se quedó cerca de la puerta, como si dudara, como si fuera un espectro, una tentación prohibida de la que yo no era lo suficientemente fuerte para resistir. ¿Qué pasa?,
Pregunté, fingiendo casualidad, como si fuéramos dos personas normales teniendo una conversación cualquiera. Era una mentira que ambos nos contábamos. Solo quería saber cómo estabas, dijo en voz baja. Estoy bien. Mentí, forzando una sonrisa. La verdad era que no estaba bien. Me estaba ahogando, desesperada y anhelando algo que sabía que no debía desear. Pablo dio un paso más hacia mí, su mirada fija y decidida. No lo parece, dijo con firmeza. Me conocía demasiado bien. Podía ver a través de mis mentiras, de mis intentos por mantenerlo a distancia. Mi pulso se aceleró. Solo he estado ocupada, contesté, levantándome para caminar hacia la ventana, buscando algo de espacio entre nosotros. Pero sabía que no estaba huyendo de él, sino de mí misma y de la verdad que me miraba de frente. Has estado evitándome, afirmó Pablo, directo, sin rodeos. Siempre lo sabía. Siempre descubría mis intentos de esconder lo que realmente sentía. Me giré para enfrentarlo, con el estómago hecho un nudo. Eso no es cierto, respondí, aunque mi propia voz sonaba hueca y poco convincente. Sí lo es, insistió, con un tono de frustración que me atravesó como un cuchillo. Desde que hablamos, actúas como si no existiera. Estaba arrasando con mis defensas, acercándome a él sin que pudiera detenerlo. Pablo, eso no es justo, le dije, mi voz elevándose un poco. Estoy tratando de hacer lo que es mejor para ambos. Quería creer eso, pero no era verdad. Lo único que quería era rendirme, ceder a la tentación que tenía justo frente a mí. ¿Ignorarme es lo mejor?, espetó. Sus palabras eran como un golpe directo, destruyendo cualquier muro que intentara construir. Suspiré, frotándome las sienes. No te estoy ignorando, solo estoy tratando de darnos espacio para superar esto. Era una mentira. No estaba intentando superarlo. Estaba aterrorizada de enfrentar lo que realmente sentía. Pero yo no quiero superarlo, confesó Pablo, con la voz quebrada. Finalmente lo admitía, y ya no había vuelta atrás. La emoción cruda en su tono me dejó sin aliento. Lo miré fijamente, mi mente girando sin control, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía en ese instante que todo estaba a punto de cambiar. Pablo, esto no es algo que podamos explorar, dije con cuidado, aunque mi voz temblaba y sabía que ya había perdido la batalla. ¿Por qué no?, preguntó, dando otro paso hacia mí. Somos adultos, ambos lo sentimos. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, y eso me atraía. Negué con la cabeza, el pánico creciendo en mi interior. No se trata de lo que sentimos, se trata de lo que es correcto. Pero, ¿qué era correcto en este punto? Estaba perdiendo el control de la realidad, ahogándome en un mar de deseos prohibidos. Pablo extendió una mano, rozando mi brazo. A veces lo que es correcto no es lo que se siente bien, murmuró. Ese contacto envió otra descarga a través de mí y supe en ese momento que estaba a punto de cruzar una línea que nunca imaginé cruzar. Me aparté de golpe, con el corazón latiendo desenfrenado. Esta conversación ha terminado, dije con firmeza, moviéndome hacia la puerta. Pero incluso, mientras intentaba alejarme, una parte de mí esperaba que él me detuviera. Pablo bloqueó mi camino, sus ojos suplicantes. Por favor, mamá, solo escucha. Pablo, basta, respondí, con la voz temblorosa. Mi resistencia estaba colapsando y me estaba rindiendo a su atracción, a mis propios deseos prohibidos. No puedo, dijo con la voz quebrada, no puedo dejar de pensar en ti. Lo había dicho todo, admitiendo el deseo que ambos sentíamos. La tensión era sofocante y las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. No dices eso en serio, susurré, aunque al verlo era como mirar un reflejo de mis propios sentimientos. Sí lo digo, y creo que tú también. Lo sabía, siempre lo había sabido, y eso era tan aterrador como emocionante. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas y llenas de significado. Mi determinación se estaba desmoronando bajo la intensidad de su mirada. Estaba a punto de responder, de ceder, cuando un fuerte golpe en la puerta principal rompió el momento como un salvavidas lanzado en medio de la tormenta. Ambos nos quedamos congelados, con el corazón acelerado. Sentí alivio, pero también una punzada de decepción. Yo abriré, dije, alejándome rápidamente, intentando recuperar el control, mientras el eco de lo prohibido seguía latente en el aire. Pasé rápidamente junto a Pablo, descendiendo las escaleras apresurada. Necesitaba alejarme, crear una distancia entre nosotros, pero sabía que solo era
cuestión de tiempo antes de que nos encontráramos en la misma situación de nuevo. Abrí la puerta y allí estaba mi vecina Valeria, sonriéndome desde el porche. «Hola, solo quería devolverte los moldes que me prestaste», dijo, sosteniendo un montón de bandejas. Le devolví la sonrisa, aunque forzada, agradeciendo la interrupción. «Gracias, Valeria, es muy amable de tu parte». Intercambiamos algunas palabras triviales, pero mi mente estaba en otro lugar. Cuando finalmente cerré la puerta y me giré, vi a Pablo de pie en la parte superior de las escaleras, observándome. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera ver directamente a través de mí, hasta el centro de mis deseos más profundos. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante supe que no podíamos seguir así. Era inevitable. Estábamos encaminándonos hacia un punto sin retorno y nada podría detenerlo. Más tarde, mientras me preparaba para cenar, Pablo entró en la cocina. Se quedó ahí, en silencio, sus ojos fijos en mí. Era como si estuviera poniéndome a prueba, empujando mis límites, y una parte de mí, oscura y prohibida, disfrutaba de ese desafío. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Era como si ya estuviera rindiéndome. «No tengo hambre», respondió, dando un paso hacia mí. Su mirada era intensa y mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Pablo», empecé a decir, pero me interrumpió. «No puedo», dijo, su voz cargada de emoción mientras tomaba mi mano. Su toque envió una descarga eléctrica a través de mí y sentí cómo mi resistencia comenzaba a desmoronarse. Todas las barreras que había tratado de mantener entre nosotros se desvanecían poco a poco. Mi mano temblaba en la suya y todo lo que había estado luchando por reprimir comenzó a derrumbarse. Su contacto parecía haber desbloqueado algo profundo dentro de mí, un anhelo prohibido que había estado hirviendo a fuego lento durante semanas y que ahora alcanzaba su punto de ruptura. Quería apartarme, pero mi cuerpo me traicionaba, deseando su toque, deseando el placer prohibido que esperaba si me dejaba llevar. Pablo dio otro paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Sus ojos buscaban los míos, fijos, atrapándome. «Tú también lo sientes», susurró. Contuve la respiración, queriendo negarlo, pero sus ojos no me dejaban mentir. Estaba atrapada en la red de mis propios deseos, atraída por el oscuro placer que se encontraba justo al borde de lo prohibido. Su mirada bajó a mis labios y luego volvió a mis ojos. Entonces tomó mi rostro entre sus manos, con un gesto que era tanto tierno como posesivo. «Dime que me detenga», murmuró, desafiándome, retándome. Una parte de mí quería decir que no, pero otra parte, una más oscura, quería finalmente rendirse. Su aliento era cálido contra mi piel y yo estaba perdida, ahogándome en un mar de deseos que no debería tener. Sus labios rozaron los míos con un toque suave, tentativo, que envió un escalofrío por mi espalda. Mis manos encontraron su cabello, acercándolo más. El beso fue una chispa que encendió un fuego dentro de mí, un fuego que había tratado de apagar durante tanto tiempo. El beso se profundizó y me derretí contra él, rindiéndome al contacto, al deseo, a lo prohibido. Todas las barreras que había intentado construir se derrumbaron por completo y en ese momento no había marcha atrás. La línea había sido cruzada. De repente me aparté bruscamente, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado. ¿Qué había hecho? ¿Qué habíamos hecho? La culpa pesaba como una roca en mi estómago, pero estaba mezclada con una emoción eufórica que no podía negar. «No podemos hacer esto», logré decir, con la voz temblorosa. Pablo retrocedió, con una mezcla de dolor y frustración en su expresión. «Lo siento», murmuró. No pude evitarlo. Sus ojos seguían siendo oscuros, intensos, y me provocaban una punzada en el pecho, una sensación que no podía nombrar. Cubrí mi rostro con las manos, tratando de recomponerme. «Necesitamos detener esto ahora, Pablo, antes de que vaya más lejos». Quería creer en esas palabras, pero sabía en lo más profundo que todo era una mentira. Habíamos abierto una puerta y no había vuelta atrás. Él asintió, aunque la tensión en su mandíbula mostraba sus verdaderos sentimientos. «Entiendo», dijo levantándose. «Me iré». Pero sus ojos seguían ardiendo, y ambos sabíamos que no se iba a ir realmente, no del todo. Salió de la cocina, dejándome sola en el silencio. Intenté convencerme de que todo estaría bien,
que de alguna manera superaríamos esto, pero una parte de mí, una parte oscura y prohibida, esperaba algo más. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Me senté a la mesa de la cocina mirando mi taza de café intacta. Los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente, una mezcla de pasión y arrepentimiento que no podía dejar atrás. Sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Me sentía atrapada, ahogándome en un mar de emociones prohibidas. La culpa seguía ahí, pero estaba eclipsada por algo más, algo que no podía definir con claridad. Quería escapar, ir a mi habitación, alejarme de esta casa, de la tensión y de los pensamientos confusos que giraban en mi mente. Pero mi cuerpo no respondía. Mi mente estaba nublada y mi cuerpo aún ardía con el recuerdo de su toque, de su beso y del emocionante placer de haber cedido a lo prohibido. Pasé el resto de la noche como en un trance, reproduciendo en mi mente cada momento, cada caricia, intentando entender lo que había hecho, lo que significaba y por qué lo había permitido. Ya no podía negarlo nomás. Lo deseaba, y esa era la verdad. Me había vuelto adicta a esa sensación, al peligro, a lo prohibido, y ahora no había marcha atrás. Había cruzado una línea que nunca pensé cruzar, y las consecuencias estaban a punto de desplegarse. Esa noche, mientras yacía despierta en mi cama, mi mente seguía girando, intentando encontrar sentido a todo. La culpa seguía presente, un peso constante en el fondo de mi estómago, pero estaba entrelazada con algo más, algo prohibido, algo emocionante. Sabía, en lo más profundo de mí, que esto no se iba a detener. No ahora, no nunca. Lo prohibido había despertado y ya no había vuelta atrás. Cerré los ojos, abrazando lo que había sucedido, anticipando lo que vendría. Pero el silencio que me rodeaba era ensordecedor, como si la casa misma contuviera el aliento, esperando el siguiente movimiento. Intenté dormir, pero mi cuerpo seguía temblando y mi mente no dejaba de reproducir el beso, el roce, la forma en que él me había hecho sentir. Fue entonces cuando entendí que el sueño era lo último que buscaba. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. El mundo parecía en calma, pero mi cabeza estaba llena de pensamientos prohibidos, deseos que había intentado negar durante tanto tiempo. Y entonces lo supe. Lo que había ocurrido no era solo un momento de debilidad, era algo más, algo que lo había cambiado todo. Aún podía sentirlo, su presencia, su toque, la forma en que me había mirado, quemándome en la mente. Intenté distraerme, pensar en otras cosas, en el trabajo, en planear el día siguiente, pero mis pensamientos siempre volvían a él, al placer prohibido, a la posibilidad de que todo volviera a ocurrir. Bajé a la sala, donde el reloj marcaba el tiempo con su suave tic-tac. La casa parecía contener el aliento, como si estuviera esperando que rompiéramos las reglas otra vez. Y algo en esa anticipación hizo que mi corazón se acelerara, una emoción extraña y adictiva pulsando dentro de mí. Fui a la cocina para prepararme una bebida, pero mientras sacaba agua del refrigerador, un escalofrío recorrió mi espalda. Supe que no estaba sola. Me giré y allí estaba Pablo, de pie en la puerta. Sus ojos eran oscuros, intensos, una mezcla de anhelo y un deseo retorcido que reflejaba el mío propio. No dijo una palabra. No era necesario. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo. Pablo se movió hacia mí lentamente y yo no me aparté. Quería correr, decirle que se detuviera, intentar aferrarme a lo que quedaba de mi antigua vida, pero una parte de mí, esa parte prohibida, me instaba a ceder, a rendirme a este deseo retorcido y ver a dónde nos llevaría. Tomó mi mano entrelazando sus dedos con los míos. Ese contacto envió una descarga eléctrica a través de mí. Me guió hacia la sala y lo seguí, atraída hacia él como una polilla hacia la llama. Sabía que eso estaba mal, increíblemente mal, pero al mismo tiempo se sentía tan correcto. La emoción de lo prohibido era demasiado para negarla. Nos sentamos juntos en el sofá, nuestros cuerpos cerca pero sin tocarnos. El silencio entre nosotros era denso, cargado de deseos no expresados, de una tensión que era tanto aterradora como emocionante. Y entonces lo supe con una certeza escalofriante. Esto no era el final, apenas estaba comenzando. Lo prohibido había despertado y no había forma de retroceder. Pablo levantó una mano, trazando la curva de mi cuello con sus dedos. Su toque hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Se inclinó, sus labios rozando mi oído mientras murmuraba con una voz baja y ronca. «¿Sabes que lo quieres?
Esas palabras enviaron un latigazo a través de mí. Sí, lo quería, y ya no tenía sentido negarlo. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, una tensión familiar construyéndose dentro de mí, un deseo que ardía lentamente. Entonces me besó, un beso profundo y posesivo que encendió una ola de calor en mi interior. Mis manos se movieron por su cuerpo, explorando su piel, acercándolo más, queriendo más, necesitando más. El mundo exterior desapareció, reemplazado por el calor de su cuerpo, el sabor de sus labios, el aroma embriagador de su piel. Nos movimos del sofá al suelo, nuestros cuerpos entrelazados, nuestros besos volviéndose más apasionados, más desesperados. Era como si ambos estuviéramos ahogándonos en un mar de deseos prohibidos, arrastrados por la fuerza del tabú. Sus manos recorrieron mi cuerpo, encendiendo un fuego que pensé que había extinguido hace mucho. Cada toque rompía mis defensas, y yo respondía, mis propias manos explorando su cuerpo, sintiendo el calor de su piel, la fuerza de sus músculos. El mundo desapareció a nuestro alrededor mientras nos perdíamos en nuestros deseos prohibidos, en una danza peligrosa al borde de lo impensable. Cedí, me perdí en el momento, y Dios mío, apenas podía recordar cómo había llegado hasta allí. Murmuré algo sin sentido porque de repente eso era todo había cambiado. Las emociones eran abrumadoras, mi mente daba vueltas, y supe con una certeza escalofriante que habíamos cruzado una línea. Ya no éramos los mismos y no había forma de retroceder. El mundo parecía demasiado pequeño y a la vez infinito. Estaba aterrorizada y al mismo tiempo embriagada por la emoción. Era algo tan terriblemente incorrecto y sin embargo en ese instante se sentía completamente correcto, como volver a casa después de mucho tiempo. Después nos quedamos ahí enredados el uno en los brazos del otro, con el silencio roto solo por el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras una mezcla de miedo y exaltación recorría mis venas. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos cruzado un límite y ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Me senté en la mesa de la cocina, mirando mi taza de café intacta. Los eventos de la noche anterior se reproducían en mi mente como un bucle, una mezcla de pasión y arrepentimiento de la que no podía escapar. Me sentía atrapada, ahogándome en un mar de emociones prohibidas. La culpa seguía presente, un peso constante, pero había algo más, algo que no podía definir con claridad. Pablo apareció en el marco de la puerta. Su expresión era inescrutable. «Buenos días», dijo, con la voz cautelosa, mientras sus ojos buscaban los míos esperando mi reacción. «Buenos días», respondí, sin atreverme a mirarlo. No podía, tenía miedo de lo que vería, de lo que sentiría. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras acciones presionándonos como una losa. Finalmente Pablo habló. «Tenemos que decidir qué hacemos a partir de ahora». Tenía razón, habíamos cruzado la línea y no había marcha atrás. Asentí, con un nudo en la garganta. «Esto no puede volver a pasar», dije con firmeza. «Fue un error». Mentía, y ambos lo sabíamos. Pablo me miró y en sus ojos había dolor. «¿Fue un error?», preguntó, desafiándome, retándome a admitir la verdad, a aceptar lo prohibido. «Sí», respondí, aunque la palabra sonaba como una mentira. «Tenemos que seguir adelante», olvidarlo, continué, aunque odiaba las palabras que salían de mi boca. Era lo único que podía decir, el único intento de evitar que ambos nos hundiéramos completamente en el caos. Pablo no respondió, pero la expresión en sus ojos me dejó claro que olvidar no estaba en sus planes. Estaba esperando, siempre esperando, y supe que esto no había terminado, ni de cerca. Había probado el fruto prohibido y estaba enganchada. ¿Cuál sería el precio? Cuando se dio la vuelta y salió de la cocina, sentí una punzada de tristeza y culpa que sabía que me perseguiría el resto de mi vida. Pero también una chispa oscura, algo que era tanto aterrador como emocionante. Era esa sensación la que me encontraba destinada a seguir persiguiendo. Después de todo, ¿qué haces cuando pruebas lo prohibido y descubres que estás atrapada? Ya no lo sé. ¿Estaba equivocada en esto o era inevitable? ¿Qué habrías hecho tú?